13 días con María Santísima, del 15 al 27 de mayo del 2023, en Portugal, España y Francia. Visitaremos 8 ciudades emblemáticas de Europa: Lisboa, Fátima, Santiago de Compostela, Ávila, Zaragoza, Lourdes, Lisieux y París. Guía espiritual Padre Mario Castañeda. Amigos de Tu Palabra Viva, quiero extenderles una invitación para que me acompañen el próximo año, a partir del 15 de mayo hasta el 27, en una gran peregrinación mariana que nos llevará a países como Portugal, España y Francia. Será una gran experiencia mariana para todos los que vengan conmigo, y estoy convencido de que el Señor renovará nuestra fe y ciertamente descubriremos qué grande es la devoción a la Virgen María, nuestra Costo Madre. por persona saliendo de Miami, $3,990, que incluye transporte aéreo, ida y vuelta, hoteles de primera clase, ocupación doble, 2 comidas diarias, visitas turísticas diarias con tarifas de entrada, impuestos del aeropuerto, misa diaria y mucho más. No pierdas la oportunidad de caminar junto a la Madre del Cielo. Llámanos al 561-793-8544. 13 días con María Santísima. Únete a esta gran peregrinación, porque estoy convencido será una gran experiencia de fe para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y espero me acompañen. Bendiciones. ¿Qué tal, amigos? Que Dios bendiga tu día, pero más aún que bendiga siempre tu vida. Ser grande no es cuestión de tamaño, sino de actitud. Y un pequeño cambio positivo en la vida no solo puede alterar tu día, puede alterar también toda tu vida. Por eso, comienza este día poniéndole buena actitud a la vida, y que Dios te bendiga siempre. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 4, versículo del 26 al 34. Y una vez más Jesús nos va a hablar acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. Recordemos que Jesús no solo vino a enseñarnos acerca del reino de Dios, más aún, Él vino a inaugurar el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Sino el gobierno, la autoridad, la soberanía de Dios en la vida de cada creyente. Es vivir de tal forma que Jesús, podemos decir, se convierte en el rey de nuestras vidas, en el rey de nuestros corazones. Por eso este tema era fundamental para Jesús. Por eso hablaba del reino con mucha frecuencia. Porque Él había venido a instituir el reino de Dios. Él había venido a inaugurar el reino de Dios, a establecerlo en la vida de todos los creyentes. Hoy Jesús entonces nos habla acerca de ese reino. ¿Y cómo lo hace? A través de un lenguaje bastante familiar que usaba con mucha frecuencia, como son las parábolas. Recordemos, las parábolas son básicamente historias humanas con un sentido celestial. Si ustedes quieren, historias terrenales con un sentido celestial. Jesús básicamente lo que hace a través de las parábolas es tomar un lenguaje común, una historia normal, conocida, simple, sencilla, que la gente entendiera, para llevarnos a entender algo mucho más profundo. ¿Y con qué compara hoy Jesús el reino de los cielos? Básicamente con un hombre que lo que hace es esparcir la semilla, tirar la semilla, y sin que este hombre sepa cómo, ya sea de día o de noche, que esté despierto o dormido, la semilla brota y crece. Y dice la palabra de Dios algo muy interesante. Lo que sucede es que la tierra por sí misma va produciendo el fruto. ¿Qué quiere Jesús decirnos con esto? Que el reino de Dios crece de una manera imperceptible, de una manera a veces invisible, de una manera a veces misteriosa, pero victoriosa. Y esto es buena noticia para cada uno de nosotros. Yo pienso en mi propio ministerio. ¿Cuántas veces yo he predicado? Miles de veces. He llevado la palabra de Dios a tantos lugares. Incluso muchas veces he llegado a preguntarme qué efecto puede tener mi predicación, qué efecto puede tener esta palabra que estoy predicando en la vida de tantas personas que están escuchando. Y siempre recuerdo que el reino de Dios muchas veces pasa de una manera desapercibida ante los ojos de nosotros, pero hay que creer y hay que confiar que hay un Dios poderoso y grande que está haciendo su trabajo, y así es como crece el reino de Dios. Pensemos, por ejemplo, en Jesús. Cuando Él vino a la tierra y Él comenzó a anunciar el Evangelio, Él comenzó a predicar el reino. Eran pocas las personas que quizás lo escuchaban. A lo mejor
Muchos pensaron que no iba a tener ningún efecto, ningún impacto. Pero miremos hoy la cantidad de creyentes, la cantidad de cristianos en el mundo que creemos en ese Salvador, que creemos en su palabra. ¿Por qué? Porque así es el reino de Dios. El reino de Dios muchas veces pasa, vuelvo y repito, imperceptible ante los ojos de nosotros, pero hay que creer que hay un Dios que está haciendo su trabajo. ¿Cuántas veces quizás tú le has hablado a una persona acerca de Dios o has estado orando por alguien y de pronto te preguntas en muchas ocasiones, ¿será que sí vale la pena hacerlo? ¿Será que el pregonar, el predicar, el anunciar este mensaje sí tiene sentido? ¿Será que la gente sí lo está escuchando? ¿Será que la gente sí lo va a captar? Y a veces como que tendemos a desanimarnos, sobre todo cuando nos vemos los resultados inmediatos. Y si hay algo que nos recuerda esta palabra es que el resultado no depende de ti, el resultado depende de Dios. Y esto es otra gran verdad que hoy descubrimos en este evangelio. El resultado depende de Dios. Dios tiene el control absoluto. Fijémonos lo que pasa con el sembrador que esparce la semilla. Él no tiene control alguno sobre el crecimiento de la semilla. No, la semilla crece sin que él sepa cómo. Así sucede con nosotros cuando nos dedicamos a servirle al Señor, a predicar el evangelio. Tú y yo no podemos hacer nada para que las cosas se den con de pronto la rapidez con que nosotros quisiéramos que se diera, sobre todo cuando se trata de ver los resultados del reino de Dios, sobre todo cuando se trata de querer ver los resultados en la vida espiritual de una persona. No tenemos ningún control sobre ese resultado. ¿Cuántas veces quizás tú llevas orando por tu marido, por tu mujer, por un hijo, por una persona, y tú quisieras como que ese ser humano que tanto amas, como que pudiera encontrar la verdad de Dios, pudiera encontrar la luz y pudiera crecer, y de pronto como descubrir que Dios es vivo, que Dios está ahí? Pero sabes una cosa, el crecimiento de esa persona, su crecimiento espiritual no depende de ti, depende de Dios que está orando en su corazón. Y lo único que nos importa a nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es simplemente asegurarnos que estamos sembrando la semilla. Óyelo bien, esa es nuestra responsabilidad. Es simplemente sembrar la semilla y llegará un momento de la cosecha, el momento para recoger el fruto. Pero ya, ese es el momento de Dios, no será nuestro momento. Nuestra responsabilidad no es el crecimiento, porque el crecimiento lo da Dios. Nuestra responsabilidad, ¿sabes cuál es? Es simplemente sembrar la semilla. Pablo dijo algo muy interesante. Cuando él escribió la carta a los Corintios, él dijo algo que a mí siempre me ha apasionado y quisiera hoy recordárselos. En 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 5. Porque, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores por quienes ustedes alcanzaron la fe, y cada uno de nosotros conforme el Señor lo concedió. Yo planté, Apolo regó, pero quien hizo crecer fue Dios. Qué interesante, quien hizo crecer fue Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros sembramos, nosotros regamos, pero ¿quién hace crecer la fe? Solo Dios. Ese es el trabajo de Dios, esa es la obra de Dios. ¿Cuál es tu misión en la tierra? Es simplemente sembrar, es asegurarte que estás esparciendo la semilla, y así es como crece el reino de Dios. El reino de Dios crece de una manera misteriosa, pero siempre victoriosa. No está en nosotros controlar el crecimiento de ese reino, el crecimiento espiritual de esa persona. No, como tú y yo no podemos controlar, por ejemplo, nuestro crecimiento físico. No, simplemente está fuera de nuestro alcance. Así también pasa con el crecimiento espiritual de una persona, incluso el nuestro. Yo honestamente te voy a decir, yo quisiera ser un gigante en la fe, yo quisiera haber crecido espiritualmente mucho más, pero no es así. Estoy creciendo día tras día, pero estoy confiando de que hay un Dios que está haciendo su obra en mí. Estoy confiando en un Dios que está trabajando dentro de mí por medio de su Espíritu. Y simplemente sé que esa semilla que ha sido sembrada en mi corazón está produciendo un fruto, que está germinando, que está brotando, que está creciendo, y que esto es obra del Espíritu Santo. Esta es obra de Dios.
Qué interesante es siempre recordar esto, sobre todo para no desanimarnos en nuestro trabajo evangelizador, en nuestro trabajo de querer propagar el evangelio, de querer propagar siempre la buena nueva. El reino de Dios, otra verdad que podemos entender es, no se manifiesta de manera inmediata. No, toma un proceso. Sí, hay que esperar. Entre la siembra y la cosecha hay un tiempo de espera. Un tiempo para nosotros confiar que eventualmente ese fruto se verá y que habrá un día de cosecha. Por supuesto, hemos sembrado, por lo tanto, tenemos que esperar la cosecha. Yo creo que a veces lo que más nos aturde, lo que a veces más nos perturba, nos molesta, es cuando no vemos los resultados inmediatos que nosotros quisiéramos ver. Recuerda esto, un sembrador no tira la semilla y al día siguiente va a recoger el fruto. No, tiene que esperar. Eventualmente ese sembrador hace muchas cosas. Riega la tierra, la fertiliza, trabaja alrededor. Es decir, hay un tiempo de espera. Así sucede con el reino de Dios. Así sucede con nuestra vida espiritual. Así sucede con las personas que nosotros amamos y por las cuales oramos y le pedimos a Dios. A veces como que queremos resultados inmediatos. Queremos que esa persona se convierta a Dios de inmediato y que empiece a dar frutos de santidad, de justicia, de crecimiento. Y no es así. Dios ha tenido paciencia contigo. Dios ha tenido paciencia conmigo. Dios tiene paciencia con todos. Y hay que esperar y respetar el tiempo de todos. Sobre todo, el tiempo de Dios. Y finalmente, Jesús nos habla hoy acerca del reino de Dios y lo compara con un grano de mostaza. Dice Jesús hoy en su palabra: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo describiremos? Y dice, es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en la más alta de todas las hortalizas, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Una vez más Jesús nos enseña el valor de las cosas pequeñas, el valor de las cosas insignificantes. Así es el reino de Dios. Es como un grano de mostaza. Quizás el grano o la semilla más pequeña, pero llega a crecer tanto que hasta en sus ramas los pájaros hacen sus nidos. Ese es el reino de Dios y ese es el valor de las cosas pequeñas en la vida. Nadie cambia de la noche a la mañana. No, todo toma su tiempo. Y sobre todo, las cosas pequeñas y los pasos pequeños que hoy estamos dando para encaminarnos hacia una vida más auténtica, una vida más cristiana, eventualmente vamos a ver su gran resultado. A veces nosotros quisiéramos como que en la vida dar saltos muy grandes, ¿no? Y como que a veces quisiéramos convertirnos y ser gigantes en la fe y tener una vida muy diferente. Y la verdad es que los cambios suceden, pero poco a poco. Nadie cambia, vuelvo y repito, de la noche a la mañana, de un segundo a otro. No, la vida es un proceso y toma tiempo crecer, toma tiempo santificarse, toma tiempo llegar a esa altura espiritual, a ese nivel espiritual al cual el Señor nos quiere ver llegar. Lo importante, ¿sabes qué es? Es empezar a dar esos pequeños pasos. El otro día estaba leyendo precisamente un artículo sobre cómo tener una vida mucho más saludable. Y este artículo decía que uno de los errores más grandes a veces para nosotros hacer cambios saludables en nuestra vida es cuando pretendemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, muchas cosas a la vez. Sí, y creemos que si de pronto cambiamos la dieta, empezamos a correr, empezamos a tomar agua y hacemos cualquier cantidad de cosas al mismo tiempo, se van a dar los resultados. Y muchas veces cuesta hacer todos esos cambios al mismo tiempo. Y este artículo decía, si quieres tener una vida saludable, simplemente empieza con pequeños pasos. Un paso pequeño, por ejemplo, decía el artículo es, empieza a tomar 8 vasos de agua todos los días. O empieza a acostarte 15 minutos más antes. O a levantarte media hora antes para que hagas un poco de ejercicio, cualquier cosa. Cambios pequeños que a veces pueden parecer insignificantes, pero que con constancia, con perseverancia y a la larga van a producir grandes resultados en la vida de nosotros. Así es el reino de Dios. El reino de Dios se va dando de una manera paulatina, de una manera lenta pero segura.
Lo importante es empezar a actuar, lo importante es empezar a hacer, lo importante es empezar a sembrar y empezar sobre todo con esos pequeños cambios en nuestros hábitos que eventualmente nos van a llevar a tener una vida cada vez más auténtica, sobre todo en nuestro encuentro con Dios. Pida a Dios para que el reino de Dios hoy se establezca en tu vida, en la vida de aquellas personas que amas y por las cuales estás orando. No te angusties, no te desesperes. Recuerda siempre esto: hay un Dios que está en control de todo y Él está permitiendo que esa semilla esté creciendo. Él está permitiendo que esa semilla eventualmente dé su fruto. Simplemente tienes que creer y tienes que confiar en ese Dios que nunca descansa y que trabaja de noche y de día, y sin que tú lo sepas está haciendo posible que esa semilla brote y crezca para gloria suya. Y desde aquí recibe ahora y siempre la bendición de Dios, que el Señor te acompañe en todo momento y le dé victoria a tu vida, y que cada paso que des en el día de hoy te acerque cada día más al Señor que vive por siempre. Y que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 13 días con María Santísima, del 15 al 27 de mayo del 2023, en Portugal, España y Francia. Visitaremos 8 ciudades emblemáticas de Europa: Lisboa, Fátima, Santiago de Compostela, Ávila, Zaragoza, Lourdes, Lisieux y París. Guía espiritual Padre Mario Castañeda. Amigos de Tu Palabra Viva, quiero extenderles una invitación para que me acompañen el próximo año, a partir del 15 de mayo hasta el 27, en una gran peregrinación mariana que nos llevará a países como Portugal, España y Francia. Será una gran experiencia mariana para todos los que vengan conmigo, y estoy convencido de que el Señor renovará nuestra fe y ciertamente descubriremos qué grande es la devoción a la Virgen María, nuestra Costo Madre. por persona saliendo de Miami, $3,990, que incluye transporte aéreo, ida y vuelta, hoteles de primera clase, ocupación doble, 2 comidas diarias, visitas turísticas diarias con tarifas de entrada, impuestos del aeropuerto, misa diaria y mucho más. No pierdas la oportunidad de caminar junto a la Madre del Cielo. Llámanos al 561-793-8544. 13 días con María Santísima. Únete a esta gran peregrinación, porque estoy convencido será una gran experiencia de fe para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y espero me acompañen. Bendiciones.